Hola a todos y a todas. Hoy en el profe de historia, la preparación del fiambre. Hola a todos y a todas. Hoy en el profe de historia, la preparación del fiambre. Como sabemos, este platillo es una delicia al paladar que se consume principalmente el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos y el Día de los Santos Difuntos. Esta preparación comienza con los vegetales. Habremos de cocer y cortar finamente esos vegetales, tales como los ejotes, la coliflor, y una vez están ya cortados estos vegetales, procedemos a encurtirlos. Encurtir un vegetal significa colocarlo definitivamente en un recipiente que contenga vinagre, para que ahí se esté justamente curtiendo, para que le dé ese sabor característico y lo preserve también. Vamos a encurtir, por ejemplo, también zanahorias, que va a ser fundamental. Y aquí otros elementos deliciosos que previamente hemos encurtido, tal el caso de la arveja, tenemos col de Bruselas, tenemos las habas, tenemos las pacayas. Y definitivamente los ingredientes que se quieran agregar, porque definitivamente acá vamos a decir que ningún fiambre se parece a otro. Aquí tenemos más ejemplos de esos encurtidos y dentro de ellos vamos a señalar claramente el papel que desempeña la remolacha. ¿Por qué? Porque la remolacha va a ser la gran diferencia entre el fiambre rojo y el fiambre blanco. El fiambre blanco va a tener la remolacha como un ingrediente de apoyo, nada más para adornar. En cambio, en el fiambre rojo, la remolacha va a ser decisiva porque es la que le va a dar ese color característico. Claro está que cuando ya tenemos todos los ingredientes encurtidos, vamos a proceder a mezclarlos y en esa maravilla, esa amalgama deliciosa que constituye el fiambre, vamos a tener también esas visuales donde ya vamos a deleitarnos porque este fiambre es un platillo para el paladar y para todos los sentidos. Para el sentido de la vista, por ejemplo, ¿verdad? No se diga para el del olfato, es un fiambre, el fiambre es un platillo muy sensual. Aquí tenemos todas las visuales de esta preparación previa que tenemos. Ahí ya podemos apreciar, por ejemplo, que ya le pudimos agregar elotitos, por ejemplo, y acá podemos ir aprovechando el tiempo para ir picando los embutidos que nos van a servir de base para esta preciosa mezcla. Así que ya buscamos esa forma de ir amalgamando nuestros ingredientes, como los vegetales, los primeros embutidos, y tener ya esta generosa base. Por otro lado, vamos a cocer ciertos embutidos que también decimos, ningún fiambre se parece a otro, y en este caso, algunas familias utilizan el chorizo negro, el chorizo rojo, el chorizo extremeño y la butifarra. Como podemos ver, son diferentes en colores, en texturas, en sabores, y eso es lo que le va a dar el sabor característico a este fiambre, que por cierto se trata de carnes frías. De tal manera que después procedemos a rebanar los chorizos y las butifarras para irlas agregando, eso es importantísimo. Cuando ya tenemos todo esto, vamos a cortar algunos jamones y salchichas que nos quedaban para irlas agregando a esta mezcla. Y ahora sí ya tenemos toda esa mezcla fabulosa, que es esa gran base en donde están todos los ingredientes finamente combinados. Aquí viene un detalle fundamental también para la diferenciación de los fiambres. Así como hemos dicho que ningún fiambre se parece a otro, vamos a confirmar que ningún caldillo se parece a otro. ¿Qué es el caldillo? Es el aliño, es el aderezo que va a amalgamar a todos los ingredientes. Claro está que el caldillo tiene diferenciaciones y por eso ningún fiambre se parece a otro. En algunas familias el caldillo se prepara con una base de caldo de pollo, con cilantro, con miel, con aceite de oliva, y definitivamente mostaza, por ejemplo, de tal lechuga, y así que otras familias quitan unos ingredientes, le agregan otros y por eso insistimos, ningún caldillo ni ningún fiambre se parece a otro. Luego viene la preparación de los adornos, que ya es la fase final. Uno de los procesos finales definitivamente va a ser el adorno, que le va a dar el toque maravilloso final al fiambre. El adorno
Al igual que el resto de los procesos, se hace en familia. Por lo tanto, el ingrediente que no puede faltar en un buen fiambre es la armonía familiar. Trabajar en familia va a ser definitivamente ese gran toque que se necesita para hacer un fiambre con mucho amor. De tal manera que donde hay amor y fiambre, todo va a salir bien. Y también tenemos que recordar que el fiambre es una tradición que se transmite de generación en generación. Así que a disfrutar de este delicioso platillo. Buen provecho. Buen provecho.